¿Cuál es la edad del universo? Cuando leemos la Biblia, y más bien cuando se hacen estudios analizando, por ejemplo, las genealogías que hay en la Biblia, se nos dice que según estas genealogías, la Biblia indicaría que el mundo o el ser humano no tiene más de entre 5 y 6 mil años de antigüedad. Esto choca con la evidencia física. La evidencia física que nos aporta la investigación científica en este caso, nos muestra que el mundo, o la Tierra mejor dicho, tiene mucho más tiempo, que el universo tiene miles de millones de años, y aún que el ser humano tiene bastantes más miles de años existiendo. Es decir, tenemos sobre todo en cuanto al humano la evidencia antropológica de personas, por ejemplo, de hace 10.000, 15.000 y hasta 20.000 años. Asentamientos humanos que se pueden caracterizar según ciertas evidencias para estas épocas. ¿Y cómo nosotros entonces combinamos la creencia en Dios, la creencia en Jesucristo, con estas evidencias? El problema de las dataciones basadas en la Biblia está, a mi entender, en que no todo lo que está en la Biblia es justamente literalmente cierto, tal como está. Gran parte de la información que se utiliza para llegar a estos números, cuando se hacen estos análisis de las genealogías y todo eso, está en el libro de Génesis. Pero gran parte del texto que está en Génesis, a simple vista puede ser catalogado como texto mitológico. Y con una vista más profunda, se podría catalogar como texto profético. Los textos que están, por ejemplo, en Génesis 1, capítulo 1 y capítulo 2, son textos más bien explicativos y proféticos que textos narrativos, en el sentido de que estén narrando la historia o algo que sucedió tal cual como se narra allí. Desde mi punto de vista, esto es simplemente un acercamiento para la comprensión de las personas, sobre todo del ser humano antiguo, de las civilizaciones más antiguas. Hablamos de hace justamente 3, 4 mil años, más o menos, de cómo fue que sucedieron las cosas en tiempos aún más remotos. Es como un resumen para mí. Así lo veo yo, claro. Entonces, evidentemente, solamente basta con mirar al cielo para ver que ha tomado mucho más tiempo la existencia de este universo de lo que se puede atrapar o buscar comprender leyendo la Biblia. ¿Por qué digo buscar comprender? Porque la Biblia no dice cuánto tiempo tiene el universo de ser creado. Tampoco dice cuánto tiempo tiene el ser humano de ser creado. No lo dice textualmente. Esto se extrae, como le digo, del estudio de esas genealogías. El problema es que sería así si todo lo que está allí fuera literal. Hay gran parte de la historia de Israel que está en los libros del Antiguo Testamento que es literal o lo más literal posible en cuanto a los años que pasan durante esas narraciones. Estamos hablando de la parte, sobre todo, cuando Israel se constituye en un pueblo, en una nación, con jueces y reyes. ¿Por qué? Porque a partir de esta época sí comienza ya a registrarse el paso del tiempo de manera precisa. Antes de esto, este pueblo no existía, por lo tanto, todo lo que se narra allí de antes del tiempo en el cual Israel se constituyó en sistemas gobernados como tal cual como nación por reyes y jueces, todo eso corresponde a lo mítico.
desde el punto de vista no espiritual a lo mítico y desde el punto de vista más espiritual a lo profético, como dije al principio de este video. ¿Qué quiere decir esto? Que mucho de lo que se está narrando, lo que está diciendo es el orden, sobre todo en el que sucedieron las cosas, y dando una visión espiritual, sobre todo en estos primeros, por ejemplo, 2 capítulos del Génesis, dando una visión espiritual y profética sobre el orden de las cosas en el mundo, el orden de las cosas en el mundo y el orden de las cosas en el cielo también. Tenemos un estudio, por ejemplo, donde hablamos sobre por qué, si Dios perdonó al mundo, entonces por qué, si Dios perdonó al mundo, todavía nosotros sufrimos, porque hay sufrimiento en el mundo. Y en ese libro, por ejemplo, en ese estudio nosotros utilizamos un texto de Génesis capítulo 1, verso 16. Y explicamos y lo unimos con Apocalipsis capítulo 12 para mostrar que lo que se está narrando allí cuando se habla de lumbrera mayor y lumbrera menor es en un sentido profético, se está refiriendo a potestades. De hecho, el mismo texto lo dice. Entonces, si tomamos este texto literal, como que está diciendo que se creó en un día el sol y la luna y las estrellas, entonces, bueno, no nos va a concordar con la evidencia física, con la evidencia que tenemos, que nos da el mundo, que nos da allí el exterior, lo que vemos, lo que observamos. Pero si lo tomamos como un texto profético, que para mí es lo que es, entonces nos damos cuenta que lo que está tratando es de darnos una información, de hacernos saber que existen potestades y que esas potestades fueron puestas en los cielos y en la tierra para gobernar a nivel sobre todo espiritual, lo cual se refleja luego en lo físico. Y así hay muchos otros textos que tienen para mí esta misma connotación, este mismo tipo de recurso. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que lo físico, lo que es evidente, no tiene que ser un impedimento para nosotros trabajar y ver lo espiritual. Lo espiritual se acomoda a lo espiritual y lo que no es espiritual se acomoda a lo que no es espiritual. Por tanto, el estudio de las cosas del mundo y la razón que se puede encontrar, por ejemplo, en los estudios científicos, que no aportan necesariamente verdades, pero sí indicios que nos acercan a las verdades físicas. La ciencia no nos puede aportar verdades espirituales. Estas cosas se pueden estudiar y se pueden ver sin que ellas choquen con nuestra creencia espiritual. Las cosas espirituales se van a vislumbrar por lo espiritual. El ser humano tiene espíritu. Tú y yo tenemos un espíritu. Y es por ese espíritu que Dios nos dio, mediante el cual y por el cual tú y yo vamos a poder comprender y asimilar las cosas espirituales. No basta, por ejemplo, con que tengamos un libro, como lo es los textos sagrados o considerados sagrados por muchos. Yo no los considero sagrados, sino útiles. Estos textos que están, por ejemplo, en la Biblia, no bastan para tener nosotros una certeza sobre lo espiritual. La certeza sobre las cosas espirituales se obtiene mediante la experiencia espiritual, no mediante la literatura, aunque la literatura en este caso puede ser muy útil, nos puede conducir, nos puede ayudar a llegar, porque esta literatura no es más que el testimonio. Por ejemplo, el Nuevo Testamento no es más que el testimonio de aquellos que conocieron a Jesús, los que conocieron a Él, los que fueron instruidos por Él directamente en lo físico, cuando Él estuvo en el mundo. Pero de todas maneras son documentos. Y un documento escrito en lo físico nunca va a ser una prueba suficiente para los asuntos espirituales. Las pruebas suficientes para una vida en el ámbito espiritual, para tener certezas de lo espiritual, aparte de esos testimonios que nos ayudan, es la vivencia en el espíritu, la vivencia espiritual. Conocer a Dios, si nosotros no hablan de que hay un Dios, de que hay un Jesús y de que hay un Espíritu Santo, para nosotros realmente corroborar eso es por el Espíritu.
es mediante la oración, es mediante escuchar y aprender a escuchar la voz de Dios, es mediante las diferentes formas en las que Dios puede utilizar para mostrarnos a nosotros, a cada uno, porque si Él lo hace, si nosotros vamos y nos abrimos a esto, Dios a ti y a ti que estás escuchando y a cualquiera le va a aportar las pruebas de nivel espiritual, de nivel personal que necesita para saber que este Cristo del que nos hablan los que escriben los evangelios es el Dios vivo, que es real. Y cuál es la realidad también, porque el hombre, nosotros, damos testimonio, pero ese testimonio no es perfecto, nunca lo es, sino que se trata de la manera como nosotros hemos podido percibir lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos palpado, esa relación que hemos tenido con Dios. Luego nosotros venimos y la reinterpretamos a nuestra manera. Lo mismo hace también el evangelista, porque es un hombre, es un ser humano, y nosotros siempre estamos mirando las cosas desde nuestro propio cristal. Por lo tanto, del mismo modo, tú, cada uno de ustedes, debe de, o le conviene, mejor dicho, porque no es que sea un imperativo, pero sí les conviene a cada uno de ustedes buscar una relación personal con Dios a través de su espíritu y corroborar por allí, y no solamente por las cosas de este mundo, las cosas que se ven, que se pueden tocar, dígase, por ejemplo, los libros o las cosas físicas, que Dios es real. Y luego que tú sabes que Dios es real y lo sabes personalmente, entonces ya no tienes problema con analizar, estudiar, aprender sobre lo que el mundo físico mismo, la creación misma nos muestra de su propia naturaleza. Es decir, la observación, en la ciencia, poder ver y pensar delimitando las cosas, no solamente dejándonos llevar por un texto mitológico o incluso por su interpretación mitológica, porque a veces hay textos que, lo que como le digo, son proféticos, pero se interpretan de una manera mitológica. Entonces, como se interpreta de una manera mitológica, claro, chocan muchas veces y en gran medida con las observaciones, con lo que nosotros con nuestros propios ojos podemos ver a simple vista. Porque cosas como la que estoy hablando del paso del tiempo que tiene el universo, es algo que se puede ver a simple vista. Cuando tú sales o yo salgo en la noche y miro las estrellas que están más lejanas, yo estoy mirando atrás en el tiempo y muchas veces estoy mirando a millones de años atrás en el tiempo solo con ver una estrella. Porque esa luz que me llega a mis retinas de esa estrella fue liberada por ella hace millones de años. Es posible que esa estrella a día de hoy ya ni siquiera exista, pero su luz ha tardado tanto tiempo, tantos miles y millones de años en llegar hasta mis ojos, que ahora es cuando la puedo ver. Así que pruebas, no solamente en los cielos, sino también en la tierra, tenemos bastantes para ver que el mundo, mejor dicho, la tierra tiene mucho más tiempo del que se puede intuir con esta visión mitológica de los textos bíblicos. Otra cosa importante también, como les decía, es la parte de la arqueología. Nosotros podemos encontrar por diferentes pruebas que han habido seres humanos de hace 13, 14, 15, 18 mil años que ya existían asentamientos mucho antes del tiempo que nos da la cronología que yo llamo mitológica de los textos bíblicos. El ser humano existe mucho antes de este tiempo. Esta narración de Adán y Eva es un texto profético, es un texto que está mostrando que Dios creó a la humanidad, no cómo la creó. Está mostrando que Dios creó el universo, no cómo lo creó. Cuando nosotros, las personas que estudian ciencia, los que creen y los que no creen, todos ellos, a la luz de después que ya tú conoces que hay un Dios que es real por la parte espiritual, no por la física sino por la espiritual, después que lo sabes, te das cuenta de que esta persona lo que están haciendo es inquirir, es decir, examinar las cosas que ya Dios hizo, cómo las hizo. Cuando nosotros estudiamos, por ejemplo, cómo se formaron las estrellas,
Lo que estamos es aprendiendo es cuáles son las leyes que Dios puso en este universo cuando lo creó, cuando creó la existencia. Eso es lo que estamos haciendo. Y no tenemos que dotar a este estudio, de un carácter religioso, porque no hay que ser religioso para observar la naturaleza. Pero si tú eres creyente, sabes que detrás de todo ello está la mano creadora, por lo menos la voluntad. Digo la mano, porque en muchos textos hablan de la mano, pero estos son formas de acercarse, de darse a entender. Realmente no es la mano de Dios, sino que es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios que está impresa en la creación. Ahora sí, Dios le bendiga mucho. Nos vemos en algún otro video, en alguna otra reflexión o estudio. Dios le bendiga.